Buenos días. Vamos a dar comienzo ahora ya con la construcción de triángulos. Antes de ver la construcción de triángulos, vamos a ver un caso que se llama el caso de la recta Euler, ¿vale? Eh, Leonhard Euler fue un matemático suizo que descubrió a mediados del siglo XVIII que en todo triángulo no equilátero, el circuncentro, el baricentro y el ortocentro siempre se van a encontrar alineados, ¿vale? La línea que une dichos centros, estos centros que he mencionado, se denomina recta Euler. Y en esta recta Euler, el baricentro siempre se va a encontrar entre el ortocentro y el circuncentro. Y la distancia del ortocentro al baricentro va a ser siempre el doble que la del baricentro al circuncentro. Esto es mucha palabra. Vamos a ir haciendo, vamos a encontrar primero el circuncentro, vamos a encontrar el ortocentro y vamos a encontrar el baricentro, y vamos a comprobar lo que acabo de decir, cómo al unir estos tres puntos sale la recta Euler. Siempre tiene que ser en un triángulo no equilátero. Lo primero que voy a hacer es las mediatrices de los lados para hallar el circuncentro, que decíamos que el circuncentro es el centro de una circunferencia que va a circunscribir al triángulo, es decir, que los vértices del triángulo estarán contenidos en la circunferencia. Vale, en este caso yo lo que voy a hacer es solamente voy a poner dos de las mediatrices porque solo deseo pues encontrar ese circuncentro, ¿vale? Saco la primera mediatriz, pasaría por aquí, y la segunda mediatriz, y me encuentro aquí ese circuncentro. Lo voy a poner así. A continuación lo que voy a hacer es hallar las alturas, o me da igual las alturas o las medianas. Yo voy a empezar por las alturas. Fijaos que como este es un triángulo obtusángulo, una de sus alturas se va a salir del triángulo. Esto no significa nada, significa simplemente que la altura se sale fuera del triángulo. Esta sería una altura del triángulo, ¿vale? Ya sabéis que las alturas son las rectas, que salen de los vértices y son perpendiculares al lado opuesto, ¿vale? Voy a hallar otra de las alturas del triángulo. Vale, aquí. Y voy a observar pues que esta altura, otra de las alturas, que realmente la altura de este triángulo es desde aquí hasta aquí. Esta sería la altura. Pero como quiero que se corten las alturas, lo que voy a hacer es prolongarlas y se van a cortar exactamente aquí. Y lo voy a llamar ortocentro, ¿vale? Donde se cortan las alturas. Y ahora voy a hallar la mediana. La mediana es la recta que sale desde los vértices y va hasta el punto medio del lado opuesto. Yo voy a hacer, por ejemplo, como tengo aquí ya esta mediatriz, pues ya tengo aquí una posible mediana si lo uno con su vértice opuesto, ¿vale? Y como tengo aquí otra mediatriz que la he sacado antes, voy a unir el vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿Vale? Donde se cortan ambas medianas obtengo el baricentro y veis que lo tengo aquí. Vale, entonces observamos que ahora mismo si yo saco una recta que une el ortocentro, el baricentro y el circuncentro, efectivamente los tres puntos quedan alineados y esto es lo que llamamos la recta Euler, ¿vale? Y observamos también que del ortocentro al baricentro es el doble que del baricentro al circuncentro. Si yo esto lo divido en dos partes, va a resultar la misma que esta tercera parte.
¿De acuerdo? Pues esto es lo que encontró Euler, y por eso a esta recta que siempre queda alineada la llamamos recta Euler. Vale, vamos ya con la primera construcción del primer triángulo, y lo que nos van a dar en este caso es construcción de un triángulo conocidos sus tres lados. Los lados me los dan de esta manera. Me dan el lado AB, que lo podemos poner así. Lo hago así un poquito pues a ojo. No estoy poniendo una medida concreta, ¿vale? Sí que tengo que tener en cuenta la propiedad de los triángulos, que dice que uno de los lados no puede ser mayor que la resta de los otros dos, y el lado tampoco puede ser menor que la suma de los otros dos. Vale, aquí tengo ABC y voy a poner otro que sea C, por ejemplo este. ¿Vale? Aquí tengo BC, bueno, y aquí A, me parece que es C, vale. Entonces voy a coger y a partir de una recta, para construir los triángulos siempre vamos a hacer lo mismo, o sea, a partir de rectas construimos, vamos trasladando las distancias que tenemos y vamos construyendo. Yo tengo una recta auxiliar, cojo un punto cualquiera y digo, bueno, voy a trasladar este primer segmento o lado del triángulo. ¿Y qué es lo que hago? Pues traslado, porque voy a construir la base del triángulo, traslado sobre la recta. Aquí tengo ya al lado AB. Segundo, como ya tengo BC, construyo desde BC un arco, y a la distancia de ese lado que me han dado, en algún punto de este arco estará el vértice C. Y ahora construyo el lado AC desde A y con la distancia AC. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la distancia AC y con la distancia BC? Donde se cortan obtengo ya el vértice C. Por lo tanto, aquí tengo ya al triángulo, que en este caso me sale un triángulo obtusángulo, ¿vale? Y aparentemente escaleno. Bueno, pues este sería el primer caso de construcción de triángulos. En el segundo caso de construcción de triángulos me dicen, construye el triángulo dada la altura. Vale, dada la altura me dan como dato la altura. Y me piden, con esa altura, me van a pedir nada más, con ese dato me van a pedir simplemente, a ver, sí, me piden el resto del triángulo. El dato de la altura podría ser este. ¿Vale? Pongo el segmento MN y digo que esto es la altura del triángulo. Vale, entonces, ya decía yo que faltaba algo. Me han dado este dato, pero también hay otro dato que es lo que yo llamo datos intrínsecos, y me dicen que el triángulo debe ser equilátero, ¿vale? Construye un triángulo equilátero dada la altura. Vale, si me dan la altura y me dicen que es un equilátero, el único dato gráfico que tengo es este, pero al decirme que es un equilátero, yo ya sé que un equilátero tiene tres ángulos de 60 grados, con lo cual se puede hacer de varias maneras, pero yo voy a coger y voy a hacer lo siguiente. Lo podemos hacer, hay maneras y maneras, ¿eh? Yo voy a coger una recta y sobre una perpendicular cualquiera, en cualquier punto de la recta, voy a trasladar la distancia de la altura. Vale. ¿De acuerdo? Aquí lo tengo. ¿Vale? Lo que voy a hacer también es que voy a hacer una recta auxiliar a esa distancia. Y yo sé
que a partir de este punto tiene que haber aquí un ángulo de 60 grados. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a explicar de esta manera. Si yo cojo aquí un ángulo de 180 grados y dibujo ángulos de 60, ¿vale? Es decir, esos 180 grados los divido en ángulos de 60, con compás, que esto ya lo hemos visto, para hacer un ángulo de 60, solo tengo que hacer un arco cualquiera y donde ha cortado, en este punto, en el punto 1, el mismo arco, me da el punto 2. Si hago lo mismo desde aquí, con el mismo arco, lo que voy a obtener es el punto 3. ¿Y esto qué hace? Esto lo que va a hacer es que divide a ese ángulo de 180 en 3 ángulos de 60. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo desde aquí. Voy a coger y voy a dividir a esta recta de 180 en 3 ángulos de 60. Cojo mismo arco desde aquí, ¿vale? Y mismo arco desde aquí. Con esto estoy dividiendo, ¿vale? Estáis viendo que este ángulo es ya el ángulo de 60 y donde me corta la base voy a obtener los vértices A, B y C. ¿Vale? Veis que para las construcciones geométricas siempre vamos a tirar de trazados auxiliares, por lo tanto hay que saber de ángulos, hay que saber de nomenclaturas, hay que saber de propiedades de los triángulos y propiedades en general, hay que saber de lugares geométricos. Vamos a construir este triángulo de otra manera. Si yo, por ejemplo, solo tengo la altura, sé que es un equilátero, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a construir en un triángulo equilátero cualquiera, por ejemplo este, ¿vale? De lado AB, voy a construir este triángulo equilátero así, como ya sabemos, porque sabemos que son de 60, y sobre este triángulo, esta será su altura. Esta es su altura, ¿vale? Pero la prolongo y me llevo ahora la altura que a mí me han dado. La altura que a mí me han dado, que es esta, ¿vale? Me la llevo sobre esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que estoy generando a esa altura a la que me han dado un triángulo semejante. Es decir, los triángulos semejantes o las figuras semejantes mantienen los mismos ángulos. Así que yo, manteniendo el mismo ángulo, pero en este momento con la distancia de la altura, estoy obteniendo a la distancia de la altura mi nuevo triángulo ABC. Y este triángulo y el anterior es el mismo, hecho con dos procedimientos distintos. ¿Vale? Tercer caso de triángulos. Vale, hallar el triángulo isósceles, que sabemos que un isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. Me dice, halla el triángulo isósceles conocida la base, que es el lado desigual, y el ángulo opuesto. Fijaos que me están diciendo, tenemos que construir un isósceles. Y sabemos del isósceles que tiene dos lados iguales y un lado desigual. Vale, el dato que me dan es el lado desigual. Lo ponemos aquí. Y además me dan otro dato. Por ejemplo, este es el lado AB, que es el lado desigual. ¿Vale? Me dan otro dato y me dicen que el ángulo opuesto, ¿vale?, es 45 grados. Vale, lo pongo aquí. El ángulo opuesto es 45 grados. 45, voy a aprovechar
que la escuadra tiene ya dos de sus ángulos 45 grados para hacerlo aquí. ¿Vale? Esto es conocimiento básico de ángulos con escuadra y cartabón, aprovechando que tienen 45 grados. Entonces, me dicen, en una figura de análisis voy a ver qué es lo que me dan. Entiendo que un triángulo isósceles, esto puede ser ese lado desigual, A, B, ¿vale? Que será algo como así, pero que el ángulo opuesto a este lado tiene que ser de 45 grados. ¿Vale? ¿Y yo qué puedo hacer con esto? Pues recurrir al arco capaz, y así repasamos sobre arco capaz. ¿Por qué al arco capaz? Pues porque si yo trazo aquí decíamos con el arco capaz hay que trazar la mediatriz, lo primero. Si yo cojo aquí un ángulo de 45 grados y cojo su complementario o la perpendicular, donde me corte aquí voy a tener un centro para un arco cuyo recorrido, todos los puntos contenidos en este arco serán posibles vértices que formen un ángulo de 45 grados con respecto al segmento. ¿Cuál busco? Aquel que corta justo en la línea de simetría, en el eje de simetría o mediatriz en este caso del triángulo. ¿Por qué? Porque busco un triángulo que es isósceles. Un triángulo isósceles, al ser isósceles y tener dos lados iguales, es simétrico. Vale, pues venga, vamos a hacerlo. Tenemos aquí, voy a trasladar el lado AB, ¿vale? Y pongo A, traslado B, ¿vale? Aquí está. Trazo su mediatriz. Y la marco porque me va a servir como para encontrar el centro de ese arco capaz, me va a servir también para encontrar el eje de simetría del triángulo, ¿vale? Y construyo ya el arco capaz. Fijaos que estamos utilizando trazados auxiliares una y otra vez para conseguir trazados finales, ¿vale? Para conseguir soluciones. Hemos visto conceptos de lugares geométricos. Un momentito, que lo hago bien. Conceptos de lugares geométricos. Aquí está. ¿Veis? Estoy aprovechando este ángulo y ahora simplemente cogiendo su perpendicular con escuadra y cartabón, donde corte la mediatriz, obtengo el centro. Siendo este y este dos ángulos de 45, es decir, complementarios. Aquí obtengo el centro y ahora ya solo tengo que abrir desde O hasta A y trazar un arco, y todos los puntos de ese arco, todos ellos mantendrán un ángulo de 45 grados. ¿Cuál es el que me interesa a mí? Este. ¿Por qué? Porque el triángulo isósceles es simétrico. Así que con esto ya sé que desde C el ángulo formado a y B será de 45 grados, que es lo que me pedían, 45 grados con respecto al lado AB, que es el que me han dado. Dos lados iguales, uno desigual. Y he utilizado el concepto de arco capaz para ello, ¿vale? Y hay otros métodos, pero nos vamos a quedar con este que es muy bonito. Siguiente caso, dado el triángulo isósceles y su base, a ver si es lo mismo. Sí. Dado el triángulo isósceles y su base, conocida su base, que es el lado desigual, y su altura respecto a la base. Vale, me piden un triángulo isósceles. Vale, isósceles. Y me dan la base, que es el lado desigual. Hasta aquí se parece a lo que me estaban dando antes. Y su altura. Antes no me daban la altura, me daban el ángulo opuesto. Ahora me dan la altura.
Vale, volvemos otra vez. Vamos a poner esos elementos gráficos que me dan, ¿vale? Y me dan esto, por ejemplo, la altura, ¿vale? Vamos a decir que es MN. Aprovecho para poner este tipo de letras a esas partes que puede que alguna no sea vértice. Puedo decir también C, para que quede más bonito, después a la construcción CN, ¿vale? Esta es la altura y esta es la base del lado desigual. A, B. Aquí vamos a tener ya los vértices A, B y C. Vale, entonces, de nuevo, sobre una recta, construyo una recta cualquiera. Voy a llevar sobre esa recta al lado desigual AB, que está aquí, ¿vale? Lo llevo, aquí tengo B, y ahora, como sé que es una figura igualmente simétrica, trazo su mediatriz, y en esa mediatriz tan solo tendré que llevarme la altura, porque hemos deducido que un triángulo isósceles es simétrico y por tanto sobre la mediatriz debe estar la altura. Cojo la altura, la llevo, voy a entender que la altura que sabemos que es ese segmento perpendicular como está aquí, y es desde el vértice opuesto del lado dado. Así que aquí tengo AC. Ya tengo, según esa altura, al triángulo ABC, dada la base y la altura, siendo este un triángulo isósceles. Vale, nos vamos con el siguiente caso ya. Y dice, trazado de un triángulo rectángulo en donde se conoce uno de sus catetos y el ángulo opuesto a él. Vale, fijaos, elementos intrínsecos o conocimiento intrínseco que tenemos que saber qué es un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus lados uno de sus ángulos forma 90 grados. Me da igual cómo esté puesto el triángulo, si está puesto así, si está puesto así, ¿vale? Esto también es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan el cateto AB, ¿vale? Y nos dan el ángulo opuesto, sí, nos dan el ángulo opuesto a este cateto, ¿vale? Y sabemos que esta es la hipotenusa, por cierto. En un triángulo rectángulo vamos a tener dos catetos, cateto e hipotenusa. La hipotenusa va a ser el lado más largo. Vale, y nos dicen que el ángulo opuesto es de 60 grados. Así que el cateto que nos dan, nos piden un triángulo rectángulo del cual nos dan el cateto AB y nos dan el ángulo de 60 grados. Vale, lo voy a poner aquí en datos gráficos. El cateto AB, por ejemplo, puede ser este. Y el ángulo es, voy a aprovechar el cartabón, ya que el cartabón, este ángulo es de 60 grados. Así que cojo, me pongo aquí y digo, bueno, 60 grados, alineo, voy a alinear con el interior del cartabón para que me quede mejor, y esto será, esto de aquí es un ángulo ya de 60 grados. Vale, sobre una recta voy a ir ya trasladando los datos. Otra cuestión que sé es que esta recta, sé esto y también sé otra cosa, que esto es una perpendicular al lado dado. Vale, y yo voy a ir poniendo todos los elementos que tengo y que sé. Y por un lado sé que el lado AB está aquí, lo traslado.
He puesto aquí el ángulo, pero no debería haber puesto aquí el ángulo, ¿eh? Lo tenía que haber puesto aquí abajo. Este es el cateto. Vale. Traslado el lado AB, aquí está. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer por el vértice A, una recta perpendicular. ¿Vale? Sé que en algún lugar de esta recta aparecerá por aquí un ángulo que forme 60 grados. Vale, no sé en dónde, no lo puedo averiguar, pero sé una cosa, que la suma, propiedades del triángulo, la suma de los ángulos da siempre 180 grados. Aquí tengo 60, aquí tengo 90. ¿Cuántos tendré aquí? 60, 90, ¿vale? Aquí tendré 30 grados. Esto es la suma de los tres ángulos y yo conozco ya este vértice y ahora ya conozco cuántos grados tiene que haber desde aquí. Así que, aprovechando de nuevo el cartabón, que sé que estos son 30 grados, uy, me pongo al revés, ¿vale? Alineo, desplazo hasta encontrar al punto B y cuando tenga aquí el punto B, esto ya son 30 grados. Estos son los 90 que había construido y por tanto esto ya son los 60. No sabía cuánto medía esto, pero sí sabía que esto eran 90, que esto es 30 y por tanto se iban a encontrar aquí en el vértice C ya el vértice desconocido que estaba buscando. ¿Vale? Con esto hemos construido, este es un ejercicio muy interesante de cara a repaso de ángulos, el anterior es muy interesante de cara a repaso de arco capaz. Vale, ahora nos dicen, haya el triángulo rectángulo, de nuevo un triángulo rectángulo, en donde se da la hipotenusa y se da un cateto. Antes se daba un cateto, esto era un cateto, ¿vale? Y nos daban el ángulo opuesto que era 60. Y ahora nos dan la hipotenusa, ¿vale? Y un cateto. Bien, hemos dicho que el triángulo lo podemos poner de varias maneras. Y otra cosa que hemos hablado, ha habido una cosa que es interesantísima y es que hemos hablado del arco capaz de 90 grados, hemos hablado de triángulos inscritos en circunferencias. Vale, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si yo hago un arco capaz, ¿vale? De 90 grados, imaginad que mi hipotenusa, la que me dan es esta. Esta es la hipotenusa, por ejemplo, AB. Hipotenusa. Si yo cojo esa hipotenusa, la traslado aquí y trazo su arco capaz, un arco capaz de 90 grados va a quedar siempre una semicircunferencia. Ahora lo vamos a ver. Un arco capaz de 90 grados es una semicircunferencia y todos los puntos contenidos en ese arco capaz serán ángulos de 90 grados con respecto al diámetro o en este caso a la hipotenusa de ese triángulo. Fijaos que lo que me han dado es esto, AB, y me han dicho que es un triángulo rectángulo, conocimiento que está contenido en el propio enunciado, y me han dado esta hipotenusa. Si yo sé que es un triángulo rectángulo, al sacar el arco capaz de 90 grados y trasladar ese otro dato que me han dado, que es el cateto, vamos a decir el cateto AC, ¿vale? Cojo al cateto AC, un arco sobre esa semicircunferencia y donde me da, tengo aquí el vértice C. Vamos a hacerlo para que lo veáis bien. Voy a poner el dato del cateto que todavía no lo he puesto, está aquí. Por ejemplo, ¿vale? Voy a decir que este es el dato AC y que esto es un cateto. Vale, entonces lo primero que hago es trasladar
la hipotenusa, ¿vale? La hipotenusa sobre una recta C. Aquí está, aquí tengo A, B. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Su arco capaz, de 90 grados, ¿eh? Entonces, para ello, ¿qué hago? La mediatriz. ¿Es necesario que ahora haga todo el trazado de la mediatriz? No, porque en el arco capaz ese punto centro me va a dar justo en el segmento lado. Pero bueno, yo para que lo veáis lo voy a hacer un poquito y aquí está. Vale. Entonces, arco capaz, trazo un ángulo de 90 grados. Está aquí. Aquí está. Y su complementario hasta llegar a 90. Ah, pero es que esto ya mide 90. Luego su complementario es 0. Es este. Lo llevo hasta la mediatriz y donde corta la mediatriz. Luego es esta. Luego por eso os decía que no necesitaba el trazado de la mediatriz, solamente el punto medio. Vale, trazo centro en ese punto y trazo arco. Todos los puntos contenidos en este arco formarán un ángulo de 90 grados para este segmento. ¿Cuál me interesa a mí? Aquel que me lleve a obtener un cateto AC. ¿Cómo lo hago? Pues traslado aquí la distancia de ese cateto y aquí voy a obtener al punto C. Y con esto ya voy a obtener ese triángulo que me han pedido. ¿Vale? Aquí está, repaso bien el triángulo al completo porque esta es la solución y este es el triángulo dada la hipotenusa y el cateto. Utilizamos el concepto de arco capaz de 90 grados. Y nos quedamos aquí y seguimos en el siguiente vídeo.